Continuando con los macronutrientes, hoy veremos en cuanto al calcio. El calcio se absorbe bajo la forma de calcio más 2 y el calcio es un elemento abundante en la mayoría de los suelos. Se encuentra en diversas formas, ya sea como óxido de calcio, como hidróxido de calcio o bien como carbonato de calcio. Las deficiencias de calcio son más frecuentes en suelos ácidos, suelos de textura arenosa, en las cuales se ha perdido parte importante de este nutriente, ya sea por extracción, por cosecha, o bien por lixiviación. Y en el suelo turboso y lodo, también fuertemente ácido, donde el contenido de calcio en el suelo es bajo. El calcio es un elemento inmóvil en la vía floemática. Por consiguiente, los síntomas de deficiencia tengan en cuenta en qué parte de la planta van a aparecer. ¿Cuáles son las funciones que el calcio cumple dentro de la planta? El calcio puede formar parte de las paredes celulares, formando los pectatos de calcio en la laminilla media. El calcio se requiere para mantener la integridad y funcionalidad de las membranas. El 60% del calcio en las hojas está en los cloroplastos, donde actúa como un cofactor enzimático en diversas reacciones de fotosíntesis. Cumple un rol importante en la actividad y regulación de algunas enzimas y hormonas como segundo mensajero. También es cofactor de enzimas involucradas en la hidrólisis de ATP y de los fosfolípidos. Las plantas tienen un determinado genotipo. Estas plantas, bajo el efecto del ambiente, va a producir como respuesta un determinado fenotipo. El ambiente actúa sobre esta planta, ya sea a través de la luz, a través del fotoperiodo, de la presencia de herbívoros, de la concentración de dióxido de carbono, de la temperatura, de la presencia de patógenos, de la humedad atmosférica, del manejo agronómico que se puede hacer de esta especie, del tenor de nutrientes en el suelo, del contenido de agua de ese suelo. Las plantas van a percibir el efecto de este ambiente y hay órganos que van a recibir ese estímulo ambiental. Esos órganos básicamente pueden ser los meristemos, las hojas y las raíces. La planta va a producir la síntesis de hormonas que se van a constituir en los mensajeros primarios como respuesta a ese efecto ambiental. Estos mensajeros primarios van a ser traslocados vía floema y xilema a toda la planta. A nivel de célula van a existir los receptores de membrana sobre los que van a actuar las fitohormonas. Esos receptores de membrana son proteínas con una cierta especificidad, con una cierta sensibilidad y con una respuesta determinada. Esos receptores de membrana van a actuar a nivel en la respuesta que se va a producir en toda la célula. También existen mensajeros del tipo secundario, que son los que van a producir la transducción de la señal. Estos mensajeros secundarios son el calcio, las proteinquinasas a nivel celular y, como respuesta a ese ambiente, el núcleo va a comandar la transcripción de ciertos ARN mensajeros que se van a producir en la traducción de determinadas proteínas, las cuales seguramente participan en algún proceso fisiológico, en algún proceso metabólico, que va a modificar las respuestas en el crecimiento y en el desarrollo de la planta.
con lo que se modifica el genotipo generando un fenotipo particular. Las deficiencias de calcio, como hemos dicho, el calcio es un elemento inmóvil en la vía floemática, por lo que los síntomas de deficiencia se van a hacer sentir en hojas jóvenes, en las extremidades, en los ápices de las plantas. Lo primero que se observa es una necrosis de las regiones meristemáticas, tanto de raíz como de hojas, necrosis de yema, caída prematura de hoja. Muy difícil se llegue a la floración, por lo que la floración entonces queda inhibida y por consiguiente la fructificación no se alcanza. Este es el aspecto que adquieren las plantas que están creciendo en un medio, en un sustrato, en donde no hay disponibilidad de calcio. Las hojas presentan curvatura hacia abajo. En el caso de sorgo no se produce el despliegue de las hojas quedan acartuchadas. En las hojas jóvenes se produce necrosis de los bordes. Esto se conoce con el nombre de tip burn. En el caso de plantas como el apio, por ejemplo, producen una enfermedad reconocida con el nombre de corazón negro en el apio. Esto ustedes lo pueden ver, es muy común aquí en nuestra zona cuando compramos apio. En tomate produce una enfermedad que ya se denomina blossom end rot, que es el necrosamiento del extremo de los frutos. En manzano aparecen tejidos necróticos que reciben el nombre de bitter pit. Estas son fotos que corresponden a un trabajo de la doctora Ortega. Podemos ver cómo los ápices prácticamente no crecen, no hay crecimiento de la planta, hay una total deformación de las hojas. Aparece este síntoma característico que es que la hoja se curva hacia abajo y forma un gancho y no hay crecimiento prácticamente de las plantas. Nosotros hemos visto o hemos mencionado los defectos del nutriente, pero también pueden haber excesos de calcio en algunas plantas. Por ejemplo, en tomate, cuando hay excesos de calcio, se producen manchas que se conocen con el nombre de gold spot. Esto se debe a la acumulación en el interior de las células de cristales de calcio en forma de oxalato. El magnesio. El magnesio, la planta lo toma como magnesio más 2. Las altas concentraciones de calcio y potasio en el suelo pueden inhibir competitivamente la absorción de magnesio. El magnesio actúa como activador enzimático en enzimas del tipo de la rubisco, de la pepcarboxilasa, de la glutamato sintasa. Es necesario para la fosforilación del ADP para formar ATP. Está presente en la unión y estabilización de las subunidades del ribosoma. Y el magnesio forma parte de la molécula de clorofila porque actúa quelando los tetrapirroles. Forma parte del complejo ATP magnesio, que es sustrato de la ATPasa. Es un elemento móvil. La deficiencia produce clorosis internerval en hoja adulta. Hay clorosis en la punta de la hoja. Aparece un moteado clorótico. Las hojas presentan una curvatura hacia arriba. Esta también es una foto de una deficiencia en tabaco. Ven lo que es el moteado clorótico en la planta. También es de la doctora Ortega. El hierro
la planta lo absorbe como hierro más 2 o hierro más 3. El hierro forma parte de la estructura de hemoproteínas y activa la biosíntesis de moléculas como la clorofila. Dijimos que la clorofila se sintetizaba a partir, una de las vías de síntesis puede ser a partir de la glicina, que pasa a ALA. Esta reacción es catalizada por la presencia de hierro. El ALA va a dar origen finalmente a un tetrapirrol por ciclamiento o uniones de varias unidades, y este tetrapirrol va a dar origen al protoporfirinogénico en presencia de hierro. Y la protoporfirina, con hierro en su estructura, va a dar origen a el grupo hemo con hierro. Dentro de este grupo reconocemos a la enzima del tipo de la citocromo oxidasa, de las catalasa, de las peroxidasa o bien de la legemoglobina. Y en lugar de que se incluya el hierro en su estructura, si es magnesio lo que se incluye en ese tetrapirrol, se va a obtener la clorofila en una reacción en donde es catalizada por hierro y por luz. El hierro no forma parte de la molécula de clorofila, pero sí es fundamental para la síntesis. Hemos visto que en la fotosíntesis, en la etapa de las reacciones luminosas, había una proteína que era la ferredoxina, que es la que participa en la transferencia de electrones. Esta es la estructura de la ferredoxina. Dijimos que participa en la transferencia de electrones, es importante en el proceso de fotosíntesis. También tiene efectos en la enzima nitrito-reductasa, sulfito-reductasa, en la reducción del nitrógeno atmosférico y en reacciones en donde participa la glutamina sintasa. Dijimos que el hierro es un elemento que en el suelo tiende a precipitar. Cuando normalmente se proporciona hierro como un plan de fertilización, este hierro tiene que ir acompañado por una estructura que le permita quedar retenido en la solución y no precipitar. Estos compuestos reciben el nombre de agente quelante. Uno de esos agentes quelantes es el EDTA, o conocido, cuyo nombre es ácido etilendiaminotetracético. Normalmente es conocido como EDTA. Este es uno de los agentes quelantes en donde lo que va a formar es una estructura espacial atrapando el hierro en el interior de su molécula, y de esta manera el hierro no queda disponible para que pueda ser precipitado. El hierro ustedes lo van a encontrar como un elemento inmóvil o un elemento medianamente móvil, dependiendo de los libros que consulten. De las dos maneras estaría bien, no habría inconveniente. Si lo consideramos como un elemento inmóvil, los principales síntomas de deficiencia tienen que aparecer en el ápice de la planta, en hojas muy jóvenes, y se va a manifestar justamente como una clorosis. ¿Por qué? Porque no se puede conducir la biosíntesis de la molécula de clorofila en la planta. Entonces, acá vemos, por ejemplo, en tomate una clorosis muy marcada por deficiencia de hierro. En duraznero también vemos esta clorosis. Siempre tiene que estar ubicadas en hojas apicales. El manganeso. El manganeso nosotros lo ubicamos en la reacción de fotosíntesis. Si tenemos que pensar en algún sitio, lo vamos a ubicar en la reacción de fotosíntesis.
La deficiencia de manganeso suele ocurrir en suelos con alto contenido de materia orgánica y pHs cercanos a la neutralidad o bien alcalinos, y en aquellos suelos en donde naturalmente existe una deficiencia de manganeso. El manganeso participa en las reacciones de la reducción del nitrato. Vimos que era fundamental para el proceso de fotosíntesis, en lo que es la fotólisis del agua. Y el manganeso también es importante en los mecanismos de defensa contra las enfermedades. Y es componente de algunos sistemas enzimáticos en la planta. El manganeso es un elemento inmóvil. Los síntomas de deficiencia se tienen que ver en hojas jóvenes y se refieren a retrasos en el crecimiento, clorosis internerval, siempre en hoja joven. En algunos cereales pueden desarrollarse manchas grisáceas en las hojas inferiores y en las leguminosas, áreas necróticas en los cotiledones. En cultivos como la papa, la soja, comúnmente se observan clorosis internerval en las hojas jóvenes, mientras que las nervaduras siempre están verdes. En el primer síntoma es un amarillamiento generalizado, que es pálido. En el caso de que las deficiencias aumenten o se hagan más marcadas, las hojas se pueden tornar marrones y suelen aparecer tejidos necróticos. Como dijimos, el manganeso cumple un rol importante en el desdoblamiento de la molécula de agua. En el proceso fotosintético nosotros dijimos que hemos visto que el manganeso la molécula de agua es la donadora de los electrones en el proceso fotosintético, y para que la molécula de agua se escinda y pueda liberar esos electrones que van a participar en fotosíntesis, se requiere de la presencia de manganeso. Hay experiencias muy importantes en donde ante una deficiencia total de manganeso, lo primero que se observa es que no funciona el proceso fotosintético. En maíz podemos ver las deficiencias de manganeso como una clorosis. El cobre forma quelatos altamente estables que le permiten la transferencia de electrones. El cobre puede estar como +2 o bien como una carga positiva +1. El cobre hemos visto que es fundamental también en el proceso fotosintético, ya que el cobre forma parte de una proteína que es la plastocianina, que une los dos fotosistemas, fotosistema 2 y fotosistema 1. También participa en respiración, en procesos de desintoxicación de radicales superóxido, y también es importante en la lignificación. Como dijimos, hay una proteína que es muy importante que une los dos fotosistemas, fotosistema 2, fotosistema 1, que es la plastocianina. Se ha visto que cuando esta proteína disminuye también la síntesis de almidón, lo que es coherente porque esta parte comienza a no funcionar adecuadamente. Los síntomas típicos de la deficiencia de cobre son clorosis, necrosis, hay malformación de hoja. La muerte generalmente se produce de manera descendente, de arriba para abajo. Es un elemento inmóvil, entonces son los brotes los que van a manifestar los síntomas de deficiencia. En nuestras zonas, en cultivos de caña de azúcar, podemos observar deficiencias en cobre. Las hojas aparecen descoloridas, amarillentas, generalmente se acartuchan, y en algunos otros cereales, como por ejemplo el trigo, puede haber una decoloración de la espiga y pueden llegar a presentarse plantas muy, muy pequeñas, o sea, enanismo.
El zinc se absorbe como zinc más 2 y también es en forma de quelatos. Son pocas las enzimas que contienen zinc, como la alcohol deshidrogenasa, la anidrasa carbónica y la RNA polimerasa. Sin embargo, existen muchas enzimas que son activadas por zinc. El zinc participa en el metabolismo de un tipo de fitohormonas que vamos a ver dentro de algunas clases. Estas fitohormonas son las auxinas. Las auxinas, en este caso representadas por el ácido indol acético, se sintetizan a partir del triptófano y para la síntesis del triptófano es necesaria la presencia de zinc. Cuando se estudia la síntesis química del ácido indolacético, se ve de que una deficiencia de zinc disminuye la reacción y también se ha observado que una deficiencia aumenta la degradación oxidativa de este tipo de hormonas. Hay una enzima que es muy importante en el metabolismo vegetal, que es la isoenzima superóxido dismutasa, la cual contiene zinc y en algunos casos cobre. Y esta enzima desempeña un rol importante en la remoción de los radicales libres, con lo que esta enzima participa en la protección de las membranas y en la protección de las proteínas contra la oxidación. Cuando no hay zinc, se aumentan los procesos de oxidación y si existen las enzimas como la superóxido dismutasa y zinc, estos radicales libres se van a degradar en agua oxigenada y esta agua oxigenada puede ser degradada a agua en presencia de catalasa y zinc. Este sería el proceso de detoxificación de los radicales libres y en este caso la forma en la que se generan los radicales libres promovidos por la deficiencia de zinc. La acumulación en la planta de grupos oxidrilos o grupos de oxidación van a conducir a la peroxidación de lípidos o a la degradación de hormonas, en este caso de las auxinas. La peroxidación de lípidos va a llevar a la percolación de las membranas o a la clorosis y necrosis de los tejidos. Y si se degradan las auxinas por vía oxidativa, se produce una inhibición del crecimiento del tallo. Esto como consecuencia de la acumulación de radicales libres que van a aumentar los procesos de oxidación en las plantas. Con lo que podemos ver que enzimas como la superóxido dismutasa son enzimas encargadas de la detoxificación de estos radicales libres y de preservar la integridad celular, la integridad de las membranas. La deficiencia nos hace observar plantas más pequeñas, con hojas jóvenes que van a presentar una clorosis internerval. A veces suelen aparecer coloraciones rojizas en la base de las hojas. Se observa un acortamiento de los entrenudos, hay disminución del crecimiento foliar. Y es un elemento relativamente inmóvil. En este caso, estos son fotos que corresponden también a la doctora Ortega. En estas dos láminas podemos ver la planta y las hojas
que se modifican por la carencia de zinc. Esto es tabaco, sin embargo esta hoja no tiene el aspecto de tabaco, de una hoja de tabaco. En este caso también se muestran dos plantas que han crecido en una solución que no tiene zinc. Las hojas superiores vemos que están muy escasamente desarrolladas, incluso parecen de otra especie. Esto también es una planta que ha crecido en una solución que no tiene zinc y vemos los síntomas de deficiencia, el aspecto general que tiene la planta. El molibdeno. La planta lo absorbe bajo la forma de molibdato. El molibdeno participa en reacciones de tipo redox, forma parte de sistemas enzimáticos como la nitrato reductasa y la nitrogenasa. La deficiencia de molibdeno en planta, esto también corresponde a fotos de la doctora Ortega, produce una modificación de la hoja, esto es tabaco, en donde esta hoja tiene más aspecto de acelga, de hoja de acelga que de tabaco. Acá también podemos ver una deficiencia de este elemento y los daños que causa su deficiencia. Bueno, hemos visto que los elementos van a producir síntomas generalizados. Potasio, vemos como hay escaso crecimiento, necrosis. En fósforo, una coloración de color bordó. En hierro, deficiencias de clorofila. En zinc se suma también la necrosis. La necrosis en hojas producida por las deficiencias de calcio. La necrosis en magnesio. El amarillamiento de hojas en la falta de cobre. El amarillamiento, necrosis de las hojas cuando falta manganeso. Estos son algunas sintomatologías que presentan las plantas ante deficiencias nutricionales. Recordemos que en el sistema suelo-raíz, ¿cómo se van a encontrar los nutrientes? Los nutrientes pueden encontrarse en la fase sólida, incorporados en la roca madre. Los nutrientes también pueden estar absorbidos a las partículas del suelo. Los nutrientes también pueden estar en la solución del suelo, en la fase líquida, los que estarían disponibles para ser absorbidos por la raíz. Y también vamos a encontrar una fracción de nutrientes que van a estar disponibles debido a que a nivel radical se van a producir exudados que también pueden formar parte de la fase líquida y estar disponibles para la planta. Recordemos que las partículas del suelo, como en el caso de las arcillas, están cargadas negativamente. Sobre esas partículas de arcilla, los iones con carga positiva quedan absorbidos a esa partícula, que existe la posibilidad de que esos iones puedan ser reemplazados, por ejemplo potasio, y se libera calcio. Por ejemplo, acá también se ve el potasio y el calcio. Esto es lo que se denomina capacidad de intercambio catiónico que van a tener los suelos. Así como vimos cómo el agua se movía desde el suelo hacia el interior de la planta atravesando la raíz, también tenemos que recordar que esos nutrientes en el suelo van a seguir la misma ruta, ya sea la vía apoplástica o bien la vía simplástica, hasta alcanzar el cilindro central o los haces vasculares. Recordemos que si lo hace por la vía apoplástica,
cuando llega a la endodermis va a tener que hacer un ingreso simplástico para luego producir, seguir la ruta apoplástica o la ruta simplástica, dependiendo de cómo sea el mecanismo en las plantas.